Bienvenidos a Tejer con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta copa de champán, que la podemos utilizar como decoración de nuestra casa junto con las uvas que vamos a hacer en los próximos vídeos. La copa es bastante fácil de realizar, tiene alrededor de 16 centímetros de la altura y 12 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del algodón junto con un hilo plateado del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. He utilizado un ganchillo un número más pequeño al que recomienda el fabricante del hilo para que la labor quede tiesa. Aparte del hilo vamos a necesitar un trozo de alambre, la última vuelta tiene un alambre para que la copa guarde la forma. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros y dentro del pie he colocado una pieza como esta, que la encontré en una ferretería, pero lo mismo podemos hacer con un palillo de madera y un círculo del cartón. Y esta pieza tiene que medir 7 centímetros de alto y 7 centímetros del diámetro para que nos coincida con el patrón. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Hacemos 6 puntos de cadeneta. Cerramos las cadenetas en redondo con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. Vamos a hacer 20 vueltas que corresponden a 7 centímetros de la altura, es la altura del pie de la copa, de 6 puntos bajos. Después de hacer la cadeneta marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y otra vez tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cogemos las dos hebras del punto. 6, aquí tenemos el punto deslizado, este punto hay que saltar y cerramos la vuelta. Tenemos dos vueltas, hacemos otras 18 vueltas más de 6 puntos bajos que corresponden a 7 centímetros de la altura. Ya tengo las 20 vueltas hechas, vamos a comprobar si es suficiente para que cubra todo el palito este. Si no, hacemos alguna vuelta más o quitamos alguna. Ahora vamos a formar la copa. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la primera vuelta de la copa vamos a aumentar solamente 2 puntos. Entonces el motivo que repetimos 2 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la segunda vuelta vamos a aumentar
8 puntos. Ahora deberíamos tener 8 puntos, entonces para aumentar otros 8 puntos tenemos que hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que tejemos 8 aumentos seguidos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. Vuelta número 3, vamos a tejer sin aumentar. Ahora deberíamos tener 16 puntos bajos, así que tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Tejemos el primer punto en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y en el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos un punto, un aumento, un punto y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Después de cada vuelta con los aumentos vamos a tejer una vuelta sin aumentar. Ahora deberíamos tener 24 puntos bajos, así que en la vuelta número 5 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 5 tejemos sin aumentar. Vuelta número 6, en esta vuelta también aumentamos 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Como siempre, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Después de esta vuelta, que es vuelta número 6, deberíamos tener 32 puntos bajos. En la vuelta número 7, tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, entonces tenemos que tejer 32 puntos bajos. Así que vuelta número 7 tejemos sin aumentar. Vuelta número 8. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos, un aumento. Repetimos. Tres puntos bajos, un aumento. Y este motivo también repetimos durante toda la vuelta. Después de tejer esta vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 9 tejemos sin aumentar, así que en esta vuelta tenemos que tejer 40 puntos bajos. En la vuelta número 10, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 4 puntos bajos y un aumento.
4 puntos bajos, un aumento y repetimos 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta y después tejemos vuelta número 11 sin aumentar. En la vuelta número 11 deberíamos tejer 48 puntos bajos. Y nos veremos en la vuelta número 12. Vuelta número 12. En esta vuelta aumentamos también 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 7 veces más, que es durante toda la vuelta. Recordamos saltar el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Después de hacer vuelta número 12 deberíamos tener 56 puntos bajos. Vuelta número 13 tejemos sin aumentar. Vuelta número 14. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 6 puntos bajos y un aumento. Seis puntos bajos por separado, un aumento. Y repetimos el mismo motivo otras 7 veces más. Cerramos la vuelta. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 64 puntos bajos. En la vuelta número 15 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que deberíamos tejer 64 puntos bajos. Vuelta número 16. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Siete puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Después de esta vuelta deberíamos tener 72 puntos bajos. En la vuelta número 17 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, así que deberíamos tejer 72 puntos bajos. Vuelta número 18. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. El motivo que repetimos durante toda la vuelta es 8 puntos bajos y un aumento. 8 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y tejemos una vuelta sin aumentar, que es vuelta número 19. En esta vuelta deberíamos tejer 80 puntos bajos. Vuelta número 20 es la última vuelta con los aumentos. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es 9 puntos bajos y un aumento. El motivo repetimos, como siempre, 8 veces. 3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Después de terminar esta vuelta, deberíamos tener 88 puntos bajos. Ahora la última vuelta, vuelta número 21, vamos a tejer sin aumentar, pero aquí vamos a añadir un alambre. Entonces, antes de subir la cadeneta, colocamos un alambre junto con la vuelta. El alambre tiene que tener un poquito más que el contorno de la copa, que el contorno de la vuelta.
colocamos un alambre entre el ganchillo y el hilo, subimos un punto de cadeneta, ahora podemos colocar el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Continuamos de esta manera, pero antes de llegar al final de la vuelta, cuando se junten los dos extremos del alambre, los dejamos juntos con la vuelta y los escondemos. Escondemos los dos extremos del alambre. Tejemos el último punto bajo. Ahora, antes de cerrar la vuelta, los alambres que nos sobran cortamos, estiramos bien todos los puntos. Ahora cortamos el hilo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Y para cerrar la vuelta pasamos el hilo por el punto donde tenemos el marcador. Ahora por el último punto que hemos hecho, por dentro del punto, lo sacamos hacia el otro lado y el extremo escondemos dentro de la vuelta. Ahora vamos a continuar con el pie. Primero vamos a hacer un círculo de este tamaño. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Aumentamos 6 puntos. Tenemos 2 aumentos. 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un aumento. El motivo repetimos 6 veces y también aumentamos 6 puntos. Un punto y un aumento.
deberíamos tener 18 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos durante toda la vuelta es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. En la vuelta número 5 también aumentamos 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. En la vuelta número 6 también aumentamos 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos y ahora un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. En la vuelta número 7 también aumentamos 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 5 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 7. En esta vuelta también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que nos corresponde a esta vuelta son 6 puntos bajos y un aumento, pero como ya vemos que se están formando los picos donde hacemos los aumentos, entonces en la vuelta número 8 vamos a dividir la primera serie del motivo en dos partes. En vez de tejer 6 puntos, vamos a empezar con 3 puntos bajos. Hacemos un aumento, así que ya en esta vuelta el aumento no nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Y ahora el motivo completo, la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento, repetimos 5 veces. Y después deberíamos tejer 3 puntos bajos para completar la primera serie. Entonces, repetimos el motivo completo, 6 puntos bajos, un aumento, repetimos, seis puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, repetimos otra vez, 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, y ahora deberíamos tener 3 puntos bajos para terminar la vuelta, 3 puntos bajos y el punto deslizado. Entonces tejemos 3 puntos bajos,
saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta. Ya con estas vueltas deberíamos llegar al tamaño de la pieza. Si vemos que nos sobra alguna vuelta, tenemos que quitarla, y si falta alguna vuelta, entonces tenemos que continuar con la serie. Entonces, la siguiente vuelta sería, entonces el motivo de la siguiente vuelta sería 7 puntos bajos y un aumento. Ahora ya podemos cortar el hilo. Antes hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora la misma pieza tenemos que hacer en esta parte. Entonces aquí hemos empezado con 6 puntos de cadeneta. Ahora sobre estas cadenetas tenemos que hacer 6 aumentos. Voy a pasar este extremo hacia adentro para que no me moleste. Y ahora aquí vamos a añadir el hilo. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y empezamos directamente con un aumento. Así que en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo, hacemos 2 puntos bajos. Tenemos un aumento. Ahora en el siguiente punto también hacemos un aumento. En el siguiente punto otro aumento. Ya tenemos 3 aumentos. Cuatro aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. Saltamos el punto deslizado o el punto que nos queda y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y ahora continuamos igual que en esta pieza. Después de la vuelta de 6 aumentos seguidos, hacemos la vuelta número 3, que es un punto, un aumento. Vuelta número 4 es 2 puntos y un aumento. Vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. Vuelta número 6, 4 puntos y un aumento. Vuelta número 7, 5 puntos y un aumento. Y en la vuelta número 8, el motivo que nos corresponde son 6 puntos y un aumento, pero la primera serie dividimos en 2 partes, así que empezamos con 3 puntos y un aumento, luego la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento, repetimos 5 veces, terminamos la vuelta con 3 puntos bajos, cerramos la vuelta con un punto deslizado. No cortamos el hilo porque vamos a continuar con una vuelta más para unir las dos piezas. Tenemos las dos piezas iguales, entonces ahora colocamos esta parte dentro del pie de la copa. Y vamos a unir las dos piezas. Deberíamos tener 48 puntos en cada pieza. Entonces vamos a tejer una vuelta más
subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador, vamos a tejer una vuelta más de 48 puntos bajos uniendo las dos piezas. Cogemos un punto de un lado y otro punto de otro lado. Hacemos un punto bajo y continuamos un punto con el otro punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos de esta manera hasta terminar toda la vuelta. Los extremos que tenemos por aquí escondemos dentro. Hacemos 48 puntos bajos. Cortamos el hilo, enhebramos una aguja. Y cerramos la vuelta. Pasamos por el punto donde tenemos el marcador y por el último punto de esta vuelta. Ajustamos los hilos. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.